16. 6:16 del capítulo 2, primero de los Corintios. Nosotros hemos hablado que estamos levantando un nuevo altar. Mucha gente parece que se le ha ido un poquito, pero estamos aquí. Y en ese nuevo altar, aleluya, tiene que haber una conducta de vida conforme a lo que Dios establece en las Escrituras. Por eso el Señor me motiva a la primera carta a los Corintios para predicar esta secuencia. Entonces vamos al capítulo 2, versículo 6 antes dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el maestro por excelencia. Guíanos, enséñanos, Señor. Instrúyenos, Dios, a ser como tu Hijo Jesucristo. En cuanto a carácter, Dios mío, Padre amado, para tu gloria y para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. ¿Por qué debemos manifestar una conducta cristiana, una acción, un carácter cristiano? Porque nosotros sabemos que Pablo le escribe a los corintios para resolver muchos problemas que se estaban desenvolviendo en esa iglesia. El problema de los corintios era de carácter, de conducta, porque ellos tenían el Espíritu Santo, tenían los dones espirituales. Ellos sabían de esto. Pablo les llama que son santos, que es una iglesia que le pertenece a Dios. Oiga, en que han sido llamados a la santificación. Pero con la situación que se estaba dando, ameritaba que Pablo le diera respuesta a la pregunta que le hicieron. Porque había discordia, había división, había sed, había contienda, y no cualquier contienda. Había desorden, y no cualquier desorden. A tal grado de que se llevaban unos a otros ante los tribunales. Había litigios. Oiga, y tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros debemos manifestar una conducta que vaya en acorde con lo que predicamos y enseñamos?
¿Por qué? El texto dice en el versículo 7 del capítulo 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios no es nada más y nada menos que Cristo. Y la expresión de esa sabiduría es la predicación del Evangelio. Entonces, la sabiduría que tenemos, gracias, la sabiduría que tenemos es Cristo Jesús en nosotros. El Evangelio de la verdad de Dios en nosotros. Este mensaje, esta sabiduría, que no es de hombre, ni viene de los hombres, sino que viene del Padre para nosotros. Esta sabiduría transforma. Esta sabiduría cambia. Esta sabiduría restaura. Esta sabiduría sana. Esta sabiduría tiene poder porque es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es Jesús de Nazaret. Entonces, como dice la segunda carta a los Corintios 5:17, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y como tenemos a Cristo, debemos manifestar una actitud, un carácter que vaya en acorde con la sabiduría de Dios en nosotros, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso lo determina Dios. Dios, el Señor Jesús dijo claramente que Él nos ha dado ejemplo a nosotros para seguir las pisadas, para que podamos seguir sus pisadas. Queremos un altar, queremos un avivamiento, queremos la unción, queremos el poder, queremos un nuevo local, queremos nuevos obreros. Pero ¿cómo? Si no estamos manifestando la sabiduría de Dios en nuestra actitud y carácter hacia nuestros semejantes. No se puede. ¿Por qué? Porque para ver la gloria de Dios se necesita caminar como Él manda. Número 1, tenemos a Cristo, la sabiduría. Número 2, dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Oigan, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, mucha gente dice que no, pero el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo es Dios, hermano. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios y está aquí en la tierra. Aleluya. Convenciendo de juicio y de pecado. Oye, la sabiduría que Dios tenía preparada antes de la fundación del mundo, que es Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario. Por eso es que allí en la cruz Cristo muere, carga nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades. El juicio del Padre viene sobre Él. Oiga, todo lo que nosotros merecíamos, el Padre lo cargó sobre Jesús. Aleluya. Cristo muere, resucita y da vida eterna, asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo viene para guiar a la iglesia. El Espíritu Santo viene para darle dones espirituales. El Espíritu Santo viene para darle poder a la iglesia. El Espíritu Santo viene para que nosotros podamos realizar, aleluya, la gran comisión. El Espíritu Santo viene para transformarnos nosotros desde adentro hacia afuera, para que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. Dáselo fuerte si eso lo merece. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Espíritu Santo es el que revela a Cristo. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo es el que nos va a transformar a nosotros. Nos va transformando para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Comienza a manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas.
Pero tiene que haber una sujeción, tiene que haber una sujeción al Espíritu Santo. Tenemos que entender que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como algunos predican o enseñan por ahí. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo posee personalidad, es una persona. Oye, es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Oiga lo que estoy hablando aquí. Oiga bien, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se ofende. Oiga bien lo que estoy diciendo. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros aquí y es que nos ayuda a nosotros a entender, aleluya, las cosas. Por eso Jesús dijo, tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Él los guiará a toda la verdad porque es el Espíritu de verdad. Entonces el carácter tiene que ser transformado conforme a la guianza del Espíritu Santo, basado en las Escrituras, en la persona de Jesús. Tiene que haber una actitud. Tiene que haber, aleluya, una actitud conforme a la voluntad de Dios. Tiene que haber una conducta conforme a la voluntad de Dios. Por eso el cristiano tiene que apartarse de todo chisme. El cristiano tiene que apartarse de toda contienda. El cristiano tiene que apartarse de todo pleito. Que tú me dices, yo te digo. Por eso era que Pablo le estaba escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo que tenían que arrepentirse a los corintios. Y tenían todos los dones, tenían el Espíritu Santo, pero su conducta era de inmadurez. Tenían unción, pero no tenían madurez espiritual. Hasta luego que en el capítulo 3, allí Pablo lo declara a ellos carnales. Cuando usted y yo no manifestamos una conducta conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu de Dios, conforme a la persona de Cristo, hermano, andamos en la carne. Y el carnal no entiende las cosas espirituales, porque está bloqueado, porque está bajo la naturaleza pecaminosa. Por eso es que el Espíritu Santo entonces tiene un obstáculo para trabajar en él, porque la persona, por dejarse guiar de la naturaleza adámica caída, no le cede el control al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque está bajo ese control. El Espíritu Santo es quien revela a Cristo. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. El Espíritu Santo es quien nos transforma por medio de la palabra, nos enseña. Es el Espíritu Santo que lo hace. Es el Espíritu de Dios, no hay otro. Es el Espíritu Santo que estructura cada día en nosotros la imagen de Cristo Jesús en nuestro carácter y conducta. Entonces, si no hay una limpieza por dentro, de chisme, de contienda, de lepra, de tú me dices, yo te digo, de que yo quiero esto, de que yo tengo esto contra mi hermano, contra mi hermana, déjenme decirles que tienen que arrepentirse, porque Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo le estaba diciendo que tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse, eso no es del Espíritu Santo. Tienen que arrepentirse, tienen que sujetarse, tienen que cambiar. Dios quiere hacer cosas grandes, pero hay que cambiar. Aleluya. Hay mucha gente que no entiende esto. Hay mucha gente que no entiende esto, que piensa que con la unción, óyeme, usted puede tener unción. Y aquí lo voy a decir, sí, lo voy a decir. Usted puede tener unción y no está conectado a Dios. Oye, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre, aleluya, hicimos un milagro, sanamos enfermos. Yo os declararé, nunca os conocí, porque no tenían conexión. No había una sujeción, no había una obediencia. No se dejaron guiar, no dejaron que el Espíritu Santo haga su trabajo en sus vidas. Ellos veían el Espíritu Santo solamente como poder. No, el Espíritu Santo es quien ha venido a ministrar la iglesia. Y aquí viene lo duro. Cuando suene la trompeta, el Espíritu Santo que va a levantar la iglesia. Si usted está en contienda o en pleito, usted tiene el Espíritu Santo contristado, yo, nos quedamos. Nos quedamos. Si usted tiene una lepra aquí, se queda. Me quedo. Oh, no. La gente piensa que el Evangelio es como no. Dios misericordioso, sí, es Dios misericordioso, ¿verdad? Dios misericordia, Dios piedad, Dios perdón, pero Dios fuego consumidor. Dios se aira. ¿Aló? Dios se aira también. Y Dios está airado, oye, contra la casa del impío, dice la palabra. Oiga. Entonces, número 1, tenemos que manifestar una conducta
Porque tenemos la sabiduría de Dios, tenemos a Cristo. Número 2, tenemos que manifestar una conducta cristiana o de vida porque el Espíritu Santo es quien revela todo esto. Ahora, número 3, la Biblia dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Qué clase de Espíritu usted ha recibido entonces? Si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted tiene que tener cambio. Si yo lo recibí, yo tengo que tener cambio. Si no hay cambio, hay que revisarse. Porque el Espíritu Santo transforma. Aleluya. El Espíritu Santo cambia. Aleluya. Jesús estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y se le veía. Se le veía. Hay gente que está lleno de... Yo he conocido hombres llenos de la presencia bajo el control del Espíritu. Yo lo he conocido. Yo lo he conocido manso, tranquilo, lleno del amor de Dios. Difícil de enfadarse. Gloria a Jesús. Amén. ¿Sí? Que tú le ves el fruto del Espíritu en él. Gloria a Dios. Cuando usted ha sido hecho templo del Espíritu Santo, usted está llamado a vivir las reglas de oro. Usted tiene que amar a su prójimo como usted mismo. Si usted no ama a su hermano, usted dice la Biblia que es un asesino, un homicida. Dice la Biblia. Dice la Biblia, no lo digo yo. Aleluya, alaba a él y a su nombre. Entonces, hemos recibido el Espíritu de Dios. Versículo 12 dice, y nosotros y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Ahora, la muestra es el fruto. La evidencia es el fruto. El fruto es que determina la conducta de la persona. Si verdaderamente esa persona está sujeta al Espíritu Santo. No es venir simplemente a la iglesia. Tiene que haber un cambio, mi gente. Tiene que haber un cambio. En mí, en usted, en todos los creyentes. Eso es algo estándar, algo que tiene que ser para todos los creyentes, a nivel universal. Todos los creyentes tienen que manifestar el fruto del Espíritu Santo. Amén. Todos los creyentes. Aleluya. Entonces, como hemos recibido el Espíritu de Dios, la naturaleza dice, pero nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Oiga esto. Participantes de la naturaleza divina. Entonces, cuando Cristo resucitó, lo primero que Cristo hizo fue sopló, reciban al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le dio vida. Para que ellos comiencen a parecerse a Él. Para que ellos comiencen a hablar como Él. Para que ellos comiencen a hacer las obras que Él quiere que hagamos para su gloria. Hemos recibido el Espíritu Santo. Y la primera manifestación del fruto es el amor. Es el amor. Si queremos un altar nuevo, si queremos un altar para la gloria de Dios, tenemos que dejar los viejos hábitos pecaminosos. Tenemos que dejar la rencilla. Tenemos que dejar la contienda. Tenemos que dejar los chismes. Tenemos que dejar los celos ministerial. Tenemos que dejar las divisiones. Tenemos que dejar toda esa basura de la naturaleza pecaminosa y vivir en el Espíritu. Entonces, número 1, tenemos a Cristo, la sabiduría de Dios. Número 2, el Espíritu nos la revela. Número 3, hemos recibido el Espíritu de Dios. Oiga. Número 4, tenemos la mente de Cristo. Oiga lo que dice. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruía? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Eso es que hay que caminar como Cristo. ¿Y cómo usted puede caminar como Cristo si usted está desconectado del Espíritu Santo? ¿Cómo usted puede hablar como Cristo? ¿Cómo usted, quien sea, que es cristiano, que se dice llamar cristiano, puede tener la mente de Cristo si está desconectado del Espíritu Santo? ¿Cómo? No puede. No puede, hermano, no podemos.
No podemos, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Transformarnos en nosotros a la imagen de Cristo. Y cada vez que nosotros nos cedemos al Espíritu Santo y a la obediencia a la palabra, entonces esa mentalidad de Cristo en nosotros se estructura cada día más en nuestra vida cotidiana, en la práctica, en nuestra conducta. Y la gente ve de allá afuera, oye, pero esa persona Dios la ha cambiado. Era una prostituta, Dios lo cambió. Dios la cambió. Era un homosexual, Dios lo cambió. Era un criminal, un asesino, Dios lo cambió. ¿Por qué? Porque en Él se estructura cada día la mente de Cristo. Porque esta persona se cede al Espíritu de Dios por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Y el Espíritu comienza a sacar toda esa sangrihuela, toda esa hediondez, toda esa pus, todos esos escorpiones, todos esos alacranes, esa serpiente, toda esa lepra del corazón. Comienza el Espíritu Santo con la palabra, con la espada del Espíritu, a sacar fuera escorpión, fuera culebra, fuera odio, rencor, celo ministerial, división, contienda, pleito, fuera chisme, fuera. Y comienzas a vivir una vida que agrada a Dios. Aleluya. Tenemos la mente de Cristo. Así que si usted y yo decimos ser cristianos, tienen que manifestarse una conducta cristiana verdaderamente. Debemos manifestarla. Porque ¿sabe lo duro de todo esto? Que el mundo tiene los ojos sobre nosotros. El diablo tiene los ojos sobre nosotros. Los demonios tienen los ojos sobre nosotros. Los ángeles tienen los ojos sobre nosotros. Dios tiene los ojos sobre nosotros. Jesús tiene los ojos sobre nosotros. Y el Espíritu Santo tiene los ojos sobre nosotros. Y todo el mundo nos está mirando a nosotros. No creas que tú estás solo. Tú nunca estás solo, Tú nunca. Óyeme. Nadie en este planeta está solo. Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Y ahora que somos templos, dime tú a mí. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, o decimos que tenemos la mente de Cristo, tenemos que manifestar una conducta cristiana de vida. En las iglesias, ¿por qué las iglesias están como están? ¿Por qué hay tanto, vamos a decirlo así para que me entiendan, tanto contratiempo en las iglesias? Tú me dices, yo te digo, el pastor aquel habla mal del pastor este, el evangelista habla mal de este. Yo sé que estamos en los últimos tiempos. Yo sé que hay hoy en día muchas falsas doctrinas. Yo sé que se han metido muchas corrientes raras en las iglesias. Yo sé que hay mucha gente que anda buscando lo suyo en las iglesias. Yo sé que hay gente que quiere brillar. Jesús, haciendo la voluntad del Padre. Jesús no buscaba brillar. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad del Padre. Para manifestar, aleluya, el carácter de su Hijo en nuestras vidas. Pero eso no se va a poder si no estamos bajo el control del Espíritu Santo. Por más que usted y yo vengamos a la iglesia, digamos ser cristiano, le digo al hermano, sí, yo te amo, pero en tu corazón hay contiendas en tu hermano. En tu corazón hay raíces de amargura. En tu corazón hay rencor. En tu corazón hay odio. En tu corazón hay pleito. Porque la gente dice de los pecados visibles. ¿Y qué de los pecados invisibles? ¿Aló? ¿Qué de los pecados invisibles? Que son más terroríficos que los visibles. Porque Jesús dijo, si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya tú pecaste con ella. Y dice que si tú no amas a tu hermano, tú eres un asesino, un homicida. Oye, y no tiene vida eterna permanente. Dice la Biblia, no. no lo digo yo. ¿Cuántos
Así que, número 1, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Número 2, el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Número 3, hemos recibido el Espíritu de Dios. Número 4, tenemos la mente de Cristo. Póngase de pie. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Todos somos cristianos aquí? ¿Todos somos cristianos? Entonces, esto fue una exhortación para todos nosotros. Hay que tener la mente de Cristo. Hay que vivir, hay que dar una conducta. Hay que manifestar una conducta cristiana como debe ser. Si no hay conducta cristiana entre nosotros, porque queremos levantar un altar nuevo, un nuevo altar. Quizá a alguno se le estaba yendo. No. Un nuevo altar de olor fragante a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer sujetándonos a Dios, obedeciendo a Dios, tomando una conducta como Dios manda, trabajando en unidad, respetando la posición de cada hermano, respetando cada hermano y amándolo. Como Dios nos ama a nosotros, dice la Biblia, que nosotros, así como nosotros nos amamos, tenemos que amar a nuestro prójimo. Oiga bien, un hombre y una mujer que tengan una conducta cristiana, de verdad, bendicen a los que le maldicen. Oiga, ora por los que lo persiguen. Oiga, ama a su enemigo. Oiga esto. Eso es para todos, porque todos los que están allá afuera son nuestros prójimos. No como los judíos, no, que tenemos una mentalidad un poquito rara ahí en ese aspecto. Todo ser humano en esta tierra es nuestro prójimo. Y hay que amarlo. Imagínate si hay que amar a los de afuera, ¿cuánto más los de aquí adentro? ¿Aló? Así que si vamos a levantar un altar, hay que estar en unidad. Si ese altar va a fluir en el olor fragante a Dios, tiene que estar en unidad. Tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio, totalmente limpio. Y que se parezca a Cristo. Se tiene que parecer a Cristo. Lucha. Usted y yo, todo. Usted que me está viendo por ese medio, por este medio, usted que no es cristiano, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, si usted quiere ser hijo de Dios y manifestar una conducta que le agrada a Dios, tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad. Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Espíritu Santo, entra en mí, transfórmame en una nueva criatura. Padre, inscribe mi nombre en tu libro de la vida y que nunca sea borrado. Señor Padre, gracias te doy por el sacrificio de tu Hijo amado, que me da salvación, que tengo vida eterna, que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, déjame decirte, bienvenido a la familia de Dios. Dios te bendiga. Comunícate si quieres comunicarte con nosotros o busca una iglesia donde se predique la verdad y vive para la gloria de Dios. Lee la Biblia, ora, ayuna y conságrate y verá la gloria de Dios. Y tendrá una conducta conforme a la de Cristo. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús Nazaret, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Padre, yo te pido, Señor bendito Dios,
por cada persona que está aquí, Dios mío. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a nosotros, a todos nosotros, a obedecerte, Dios mío, a vivir en una conducta, Dios mío, que te agrade a ti, Dios mío. Padre, a vivir, Dios mío, bajo la bendición del Espíritu Santo, a vivir para tu gloria, Dios mío. Padre, gracias, Dios mío. Padre, gracias, Señor, porque tú, Dios mío, estás trabajando en nosotros, Señor. Ayúdanos a perseverar para tu gloria. Ayúdanos, Señor, Padre amado. Padre, envía esta palabra, Dios mío, Padre amado, para toda persona que está quebrantada de salud ahora, Dios mío. Declaro sanidad, declaro liberación, declaro restauración, Señor, sobre Angelina, Dios mío, sobre Paula, Dios mío, Padre, Dios mío, sobre Rafael, Dios mío, sobre todos los que están, Dios mío, quebrantados, Señor. Declaro sanidad y liberación, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.